Rafa La Torre. Y en la filosofía mundana con Javier Goma nos gusta mucho hablar de la riqueza del castellano y de sus expresiones, ¿verdad, Goma? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy fenomenal, me encanta venir aquí a charlar cada 2 semanas. Cada 2 martes estamos por aquí teniendo una conversación sobre diferentes temas y hoy vamos a sacarle... Ganándonos la punta. vida. Eso es. Ganándonos la vida, Bien que es lo que visto, hacemos nosotros bien visto, aquí. Bien visto. Hemos hablado en sesiones anteriores del concepto prestar atención. ¿Te acuerdas de hasta qué punto la atención se presta? Uh-huh. En inglés, por ejemplo, se paga, pero aquí se presta, lo cual sugiere que lo prestas y tienen que devolvértelo con intereses. Uh-huh. Por tanto, no puedes aburrir a la gente si es que has llamado la atención. La tienes que devolver con intereses de amenidad, de conocimiento, de información. El otro día estuvimos hablando sobre dejar en paz, ¿te acuerdas? Sí, muy bonito. La importancia... Leave me alone. Exactamente, ¿no? La importancia que tiene la paz del mundo, la paz interior, y lo malnacidos que son aquellos que la perturban, sí. Sí, sí. Y hoy quería charlar contigo y delante de los oyentes sobre el concepto de ganarse la vida, que es un concepto que me es muy querido porque inspiró una parte de un libro que es mío, que se titula Aquiles en el gineceo o Aprender a ser mortal, que no sé si cometo una indiscreción si digo que Pablo Isla me dijo un día que con ese libro había educado a sus hijos. Anda. Pues... Tienes pendiente leerlo para educar a los tuyos. Uh-huh. Hombre, si Pablo Isla no está mal. Por eso digo. Mal. No es un mal prescriptor. No lo es, no, al contrario. Se nota que a él no le ha ido mal y previsiblemente tampoco a sus hijos. Uh-huh. Y además, cuando inicié una columna en El País que dio como resultado mi libro Filosofía Mundana, mi primera columna se titulaba Ganarse la vida. Y entonces recibí una llamada de una editorial, para pedirme que ampliara ese concepto, para convertirlo en libro, y en lugar de ello organicé unas conferencias, Ganarse la vida en el arte, la música y la literatura, y yo hice la introducción. Con lo cual es un concepto que me es muy querido, porque empieza uno llamando la atención sobre el hecho, como insinúa la expresión, de que la vida no te la regalan. Uh-huh. La vida no te la regalan. Es cierto que hay algunos afortunados, normalmente por herencia, que viven una vida regalada. Ajá. Pero lo cierto es que... ¿Cómo se suele decir? La vida arreglada. Arreglada, lo que pasa es que... tiene la vida arreglada. O vivir con mucho regalo. ¿Te suena esa expresión un poco Sí, renacentista? Sí, vivir con regalo. No sé, pero es menos habitual, ¿no? No, es menos habitual. Lo que pasa es que los lectores de literatura española del siglo de oro se dice con muchísima frecuencia. Y es verdad que hay en las memorias antiguas de hechos pasados la evocación de una vida que probablemente fueran las de los recolectores, aquellos pueblos que simplemente tenían que estirar el brazo, coger la manzana y metérsela en la boca. Entonces eso probablemente sugirió un Edén, como el de la Biblia, donde Adán y Eva podían vivir sin trabajar. Cometieron aquel pecado que está en el símbolo de Apple. De verdad. ¿Te acuerdas? La que liaron. Sí, joder. Yo siempre lo digo. Si yo hubiera sido Adán o Eva, nunca hubiera cometido ese pecado. Pero no por virtud, sino es que no me gusta la manzana. Hemos cometido tantos errores en la vida, Javier, que yo no me atrevería. No me atrevería a decir que... Pero si no te gusta la manzana... No, pero sí, si lo que pasa es que, bueno, ya sabes que la manzana es un símbolo de otras cosas, ¿no? Yo me lo estaba tomando por lo literal. Yo la manzana no, pero bueno, ya sabes. No entremos. Yeah. Y ahí... sucumbir a las tentaciones, pues es que... Aquello de que lo puedo hacer. Somos débiles. Y entonces se nos castigó a ganarnos la vida. Sí. Entonces... está claro con el sudor de tu frente. Eso, que algunos lo traducen con el sudor del de enfrente. Sí. Es verdad. No, pero que el trabajo fue en su origen una maldición, sí, vamos a reconocerlo. Pero vamos, es que el trabajo, por su propia esencia, y en eso Marx tiene toda la razón, es una alienación. Si por alienación entiendes que tú das tu tiempo a alguien que quiere los resultados de tu tiempo y te paga por ello. Por tanto, no trabajas para ti, trabajas para otro, conforme a la ley que ese otro impone, y a cambio de esa alienación te da
un dinero con el que te ganas la vida, es unas rentas con las que te ganas la vida. Así que es un asunto doloroso y que requiere esfuerzo y trabajo. Y entonces lo aplicaba en Aquiles a la vida entendida como un camino. Y hay un camino estético, decía allí, y hay un camino ético. Y el camino estético, la infancia, la adolescencia, es aquel en el que el individuo, en efecto, puede llevar una vida regalada. Allí en el libro utilizaba una expresión que luego he repetido muchas veces, y es que la gente que vive en casa vive en una ociosidad subvencionada. ¿Estás de acuerdo? Sí, está muy bien. Bueno, para quien trabaja en casa. No, me refiero a los hijos, básicamente, Sí, ¿no? sí, Sí, sí. que o subvencionada a veces por la familia, a Que veces por ahora el Estado. se alarga un tanto demasiado. Ahí voy, ¿no? ahí voy. Te anticipas, Mm. te anticipas. Porque, en efecto, en el Aquiles decía que con carácter general, abstrayendo ahora de los tiempos, normalmente en la tercera década de la vida, hombres y mujeres tenían que experimentar una doble especialización. Te especializabas en un trabajo con el que te ganabas la vida, te especializabas en una pareja con la que fundabas una casa. Y esa doble especialización te conducía a una mayoría de edad. Eras una persona que tenía ya una plena ciudadanía. Y ahora los tiempos que corren están haciendo que esa doble especialización, la del corazón y la del oficio, se vaya postergando. No es fácil conseguir un trabajo estable, no es fácil alquilar o comprar una vivienda para fundar una casa, y no es fácil encontrar una pareja que supere las tentaciones o las apetencias por la pluralidad de parejas, relaciones fluidas, abiertas, etcétera, etcétera. Y eso está llevando, creo yo, a una pluralidad sentimental, al mismo tiempo que una cierta inmadurez, un cierto infantilismo. Creo que no es exagerado decir, lo dejamos para otro programa, que la sociedad está infantilizada. Yo suelo argumentar que está infantilizada, pero se lo puede permitir, porque va a vivir 100 años, pero eso es otro tema. La longevidad, ¿no?, le permite el estar infantilizado durante más tiempo. Más que se lo puede permitir, en el sentido de que antes habéis hablado de la jubilación. Antes la jubilación se ponía en los 70 años y la esperanza de vida era en 62, 63. La gente moría trabajando. Sí. Y hoy la jubilación está a 65, 67 y mi hijo probablemente va a vivir hasta los 100. En consecuencia, la prisa que antes teníamos por la doble especialización, frutos del trabajo, frutos de la pareja, se diluye enormemente. Desde luego, hoy es muy difícil encontrar a alguien de 65 años con apariencia de anciano. Es decir, pero muy difícil. Tiene que estar muy cascado, porque generalmente uno ve a una mujer de 65 años, una persona, bueno, en edad adulta, desde luego, pero no un anciano. Absolutamente. Algunas veces cuento, aunque bueno, ya vamos un poco apurados, pero alguna vez cuento que cuando mi padre, que en el año 2010, dijo una frase campanuda, cumplía 80, entre una década de la que pocos salen, y él no salió, porque murió en el 2015, hoy ya no la pronunciaría, puesto que hay mucha gente que entra en los 80 con una sana esperanza de llegar a los 90. Mi madre tiene 91, va a cumplir 92. Oye, y lo que es más importante, con una plenitud física, no plenitud, pero bueno, con una capacidad de física, disfrute y una cierta calidad de vida. Sí, no es simplemente un despojo que se aferra. Sí. Entonces, bueno, nos quedan otras cosas, pero quizá, porque a mí me gustaría mucho recalcar que la cultura del siglo XIX y XX ha denostado la doble especialización. Sí. Ha criticado la profesión, que es cosa de pequeños burgueses, filisteos, y ha criticado también las uniones estables en favor de la pasión, la emoción, el sentimiento. Y que lo mismo ha ocurrido con las historias del pensamiento y de la filosofía. Siempre hablaban de la escuela, pero nunca de cómo se ganaron la vida. Pues en siguientes sesiones lo hablamos. Como